En este vídeo vamos a continuar con el tema 2, las revoluciones burguesas, en concreto con la historia de España de 1788 a 1814. En 1788, un año antes de la Revolución Francesa, llega al trono el que será conocido como Carlos IV, que aquí tenéis su retrato hecho por Goya. Cuando sube Carlos IV al trono, España se encuentra en una grave crisis económica debido a una serie de catástrofes internas como terremotos y malas cosechas. España está viviendo una grave crisis económica. Si os acordáis, su padre, Carlos III, fue un buen rey y sus tíos, Fernando VI y Luis I, fueron reyes, bueno, normales, neutrales, y su rey y su abuelo, Felipe V, fue el rey que trajo la dinastía Borbón a España y unificó de manera institucional y legislativa a la nación española. Bueno, pues Carlos IV se encuentra, pues es un monarca absoluto, él no es un déspota ilustrado, no es ilustrado como su padre, y entra a gobernar con una grave crisis económica. Estas catástrofes que hemos mencionado van a crear hambrunas dentro del territorio y nos encontramos también que esta crisis económica se va a ver agravada por la situación de la política exterior, ya que la guerra y el bloqueo de la flota inglesa al comercio de España, bueno, pues empeora la situación económica. Y en esto, que empieza el reinado con una situación económica muy mala, y estalla al año siguiente la Revolución Francesa. Esto para Carlos IV fue tremendo, porque fue ver cómo se deshacía una monarquía absoluta a las puertas de casa. ¿Qué va a hacer Carlos IV? Va a enviar tropas para luchar contra el gobierno republicano francés. Y las tropas españolas son derrotadas en 1795. Que, como las tropas han fracasado en su intento de controlar el problema de la Revolución Francesa, pues lo que va a hacer es imponer un control de aduana y censurar la información que llega a través de los Pirineos. Va a intentar controlar la aduana, la puerta de entrada desde Europa a España y de esta manera censurar la información que le llega a los españoles. Este es el proceso que va a seguir la corona española para evitar la revolución dentro de sus fronteras. Control de aduanas y censura de la información. Esto llega a Napoleón al gobierno, que dijimos que es nombrado cónsul en 1799, y Godoy sube al puesto de primer ministro. Manuel Godoy es un advenedizo, no es de origen noble, es una persona muy ambiciosa, y cuando consigue el puesto de primer ministro, lo primero que plantea es una alianza con la Francia de Napoleón. ¿Para qué? Para luchar contra Reino Unido. Unir a Francia de Napoleón, del emperador Napoleón, a España contra Reino Unido. Para esto van a firmar unos tratados, unos acuerdos. Se llaman los tratados de San Ildefonso. Estos tratados se firman en 1796, que es todavía cónsul compartido con los otros dos cónsules, y en 1799 cuando ya es nombrado cónsul vitalicio. Los tratados de San Ildefonso van a llevar a que los británicos derrotan a España una vez tras otra hasta llegar a la derrota de Trafalgar en las costas de Cádiz. No contento con los tratados de San Ildefonso, que nos llevan una derrota tras otra con los ingleses, Napoleón y Godoy firman un nuevo tratado, el Tratado de Fontainebleau, en el año 1807. ¿Qué pretendía? Mira, esto es un despropósito. ¿Qué pretendían Napoleón y Godoy con este tratado? Pues resulta que Portugal es aliada de Reino Unido y Francia está en guerra con Reino Unido. Bueno, pues permite
Godoy, permite la entrada de Godoy y Carlos IV. En el fin y al cabo era el rey, aunque fuese un pelele manipulado por Godoy, bueno, el rey era Carlos IV. Bueno, pues permiten que las tropas francesas atraviesen los Pirineos para dirigirse a Portugal, pasando por tierra española. ¿Qué ocurre? Pues que cuando cuando los franceses pisan tierra española, no solo pasan por aquí, sino que se quedan y se dispersan por todo el territorio español. ¿Esto qué significa? Pues que las tropas francesas no iban a luchar contra Portugal, no solo iban a luchar contra Portugal, sino que querían ocupar casi toda España ayudadas por el ejército de Napoleón. Por tanto, España es invadida por los franceses en 1807, a expensas del Tratado de Fontainebleau firmado entre Godoy y Napoleón en ese año. Sí, nuestras tropas van a pasar hacia Portugal, déjanos pasar. Y le abres la puerta de tu casa, pues se asientan y te invaden los franceses. Mientras esto está ocurriendo, mientras Godoy, con el beneplácito de Carlos IV, deja pasar las tropas y que no invadan los franceses, en 1808, Fernando, que es el hijo de Carlos IV, que está enfadado por la política de Godoy y de su padre, va a alentar o va a fomentar un golpe de Estado. En un primer momento va a intrigar y va a fracasar. Esta primera intriga se va a llamar la conjura del Escorial. Pero se le pilla en fraganti, se descubre su plan para dar un golpe de Estado. Y bueno, los reyes lo perdonan, Godoy no se fía de él, pero bueno, hay una amnistía con el príncipe, todo queda en nada, en un susto. Pero poco después, en marzo de 1808, Fernando va a dar otro golpe de Estado en lo que se conoció como el motín de Aranjuez. El motín de Aranjuez. ¿Qué ocurre? Este motín sí que va a funcionar. Carlos IV va a abdicar y va a coronarse Fernando como Fernando VII. Cuando abdica Carlos IV y sube al trono el nuevo monarca, Godoy dimite. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ha habido un golpe de Estado en España y España está invadida por los franceses. Así que Napoleón, como emperador, se ve con la potestad de llamar a Carlos IV y a Fernando VII a Francia. Mira, si algo así como, vamos a ver, yo soy el emperador de los europeos y aquí estáis haciendo cosas muy, muy feas, quitándole, destronando a tu padre, haciendo un golpe de Estado, esto está muy mal. Venid que voy a hacer de árbitro, voy a arreglar las cosas. Y los convoca a la ciudad de Bayona. Lo que ocurre en Bayona es uno de los acontecimientos más vergonzantes, más vergonzosos de la historia de España. Napoleón se reúne con los dos reyes, con el rey emérito y con Fernando VII, y consigue un juego de coronas hasta nombrar a su hermano rey de España. Y diréis, ¿qué? ¿Cómo es posible que José Bonaparte, el hermano de Napoleón, salga de la reunión de Bayona como rey de España? Pues veréis. Napoleón presiona a Fernando VII para que le devuelva la corona a su padre, Carlos IV. Bien. ¿Fernando se niega? No se niega, acepta y le da la corona a su padre. Pero Napoleón no se para ahí, no restaura al rey legítimo, no. Napoleón presiona a Carlos IV para que le dé la corona a él, a Napoleón, la corona de España. Carlos IV, que está hartico ya de todo y quiere descansar, acepta y le da la corona española a Napoleón, que sería rey de los franceses, rey de los españoles y emperador. Pero es que Napoleón no quiere la corona de España, porque no le hace falta para nada. Él ya es rey de los franceses y emperador. Pero tiene un hermano por ahí al que tiene que colocar, porque le tiene que poner un puestecito.
y dice, Pepe, ven aquí. Y le da la corona de España, se la cede, porque ella es suya, se la cede a José Bonaparte, al que aquí conocemos con el apelativo cariñoso de Pepe Botella, porque le gustaba empinarla, o eso decían, no sabemos. Bueno, pues José Bonaparte se convierte así en el nuevo rey de España. Fijaros qué rocambolesco, esto ni en las películas. ¿Qué le promete Napoleón a Carlos IV y a Fernando VII para que se olviden de la corona española? Pues un retiro de oro. No, la van a dar, no van a dar la corona por nada. Le promete un retiro de oro. ¿Eso qué quiere decir? Pues que le pone un castillito, le pone renta, o sea, un sueldo, le pone sirvientes y los hace vivir a cuerpo de rey. Pero sin tener que dar golpe. Ellos se van a su retiro y José Bonaparte viene a España. ¿Qué ocurre? Pues que mientras esto está pasando, el 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid, que no sabía qué estaba pasando, se habían secuestrado a los reyes, se lo han llevado, no se podían imaginar que los reyes habían ido a Bayona de manera voluntaria. Pensaban que las tropas de Napoleón habían obligado a los reyes a marcharse a Francia. Así que el 2 de mayo, pensando que habían secuestrado a sus reyes, el pueblo de Madrid se alza en armas contra los invasores franceses. La revuelta va a fracasar, ¿vale? Ese alzamiento en Madrid fracasa, pero inicia lo que se conoce como la Guerra de Independencia Española. Nuestra guerra de independencia. ¿De quién nos independizamos? De los ejércitos de Napoleón. Como los reyes se han ido a Francia y están, en teoría, para los españoles secuestrados, aunque nosotros sabemos que estaban de retiro de oro, bueno, pues para los españoles están secuestrados los reyes y se crean las juntas de defensa. Juntas de defensa se organizan en gobiernos en distintos territorios. Porque España es muy, muy grande, ¿verdad? Entonces se organizan una serie de perdona, una serie de juntas de defensa. Y al final, con el paso del tiempo, se crea una Junta de Defensa Central, que es la que se va a encargar, una Junta Suprema Central, que se va a encargar de gobernar. Pero primero surgen de manera espontánea juntas de defensa para gobernar los distintos territorios del país. Eso en cuanto al gobierno, ¿vale? Porque ya no hay reyes, pues no hay gobierno, pues surge la Junta de Defensa y después la Junta Suprema Central. En lo militar, el ejército está descabezado. Entonces, en España se cambia de táctica y surge un tipo de guerra que no existía hasta ese momento, que es la guerra de guerrillas. Bueno, que no existía, sí existía, pero los españoles le hemos dado nombre a la guerrilla. La guerra de guerrilla de los españoles, bandoleros, gente del pueblo, soldados que han desertado. Y claro, el ejército de Napoleón responde ocupando todo el territorio español, excepto las ciudades de Cádiz, Zaragoza y Gerona. Como España se ha levantado en armas contra el invasor francés, se establece una alianza con Reino Unido. La Junta Central, la Junta Suprema Central, va a realizar una alianza con Reino Unido. Y desde Portugal van a llegar soldados británicos al mando del general Wellington, que va a derrotar a los franceses en la batalla de Arapiles de 1812. Esto no es moco de pavo. Es una de las primeras derrotas, si la primera, es la primera derrota de los franceses, de los ejércitos de Napoleón, en suelo europeo. Y fue aquí, entre el ejército hispano-británico, en Arapiles, en 1812. Mira, Arapiles está aquí, muy cerquita de Madrid. Un año después de la derrota de Arapiles, en 1813, Napoleón va a firmar el Tratado de Versailles.
Ahora hablaremos de él. Pero vamos a hablar también de algunas batallas importantes, como es la de Bailén, Arapiles, Somosierra, San Marcial, ¿vale? Para que os suene. No, no hace falta que lo sepáis los acontecimientos bélicos, pero que os suenen algunas de las batallas. Durante este proceso de guerra en toda la nación contra los franceses, empieza a surgir un sentimiento de pertenencia a la nación. En este momento, los españoles ya no se sienten súbditos de un rey, que es lo que tienen en común, sino que se empiezan a sentir ciudadanos de pleno derecho de la nación española. Aquí es cuando empieza a surgir el sentimiento nacionalista español, en la guerra de independencia contra los franceses. Pero, al mismo tiempo que surge un sentimiento nacionalista español, como tal, este sentimiento nacionalista español se divide en dos opciones. En los patriotas, que son los que van a luchar contra el ejército francés, se van a levantar en armas, que en la vuelta de Fernando VII y de la monarquía absoluta son más conservadores, que se llaman patriotas, y los afrancesados, que son aquellos que van a apoyar Fernando VII no, van a apoyar a José Bonaparte porque trae consigo la idea de la Ilustración. No nos olvidemos que Napoleón es hijo de las circunstancias de la Revolución Francesa y que asume los ideales de la Revolución Francesa, aunque gobierne de manera dictatorial. Los valores ilustrados, las ideas ilustradas, las coge, las recoge y las impone. Y todos los territorios que son invadidos por ellos traen con ellos la idea de la Ilustración. Y surge en España un movimiento afrancesado porque están de acuerdo en que la idea de la Ilustración lleguen hasta España. Entonces España se divide en dos grupos. Los patriotas, que quieren la monarquía absoluta de Fernando VII, y los afrancesados, que quieren a este José Bonaparte porque trae la idea de la Ilustración. Finalizada la guerra de la independencia, derrotados los franceses, Napoleón firma el Tratado de Versailles con Fernando VII. Este tratado pone fin a la guerra y restaura en el trono a Fernando, no a Carlos IV, sino a Fernando. Aunque el tratado se firma en 1813, Fernando VII vuelve a España en 1814. Vuelve ya como rey de España. ¿Cuáles son las consecuencias de la guerra? Pues mirad, lo primero y lo más importante es que toda guerra conlleva pérdida humana y pérdida económica. Se calcula, no se puede saber a ciencia cierta, pero se calcula que murieron de manera directamente en la lucha, 500.000 personas, 500.000 soldados españoles, franceses e ingleses. Y de manera indirecta, por saqueos, conflictos, reyertas, pues más todavía. Pero directamente en la batalla, cerca de medio millón de personas. Además, la economía española se destruyó, pues que faltaba mano de obra para trabajar, se destruyeron muchas industrias, muchos talleres y los caminos se destrozaron también. Por tanto, la economía española, que ya estaba en una grave crisis económica, a causa, como hemos dicho antes, de las guerras exteriores y de las catástrofes internas, bueno, pues esta crisis económica va a aumentar, se va a agrandar con la guerra. Otra de las consecuencias fue la evidencia de la debilidad del ejército español, que apenas pudo enfrentarse al ejército francés, y lo que destaca es la creación de las guerrillas, porque estos soldados al final van a acabar pasando a formar parte del ejército, muchos con cargo de oficial. Estos guerrilleros, bandoleros, ladronzuelos, que conocen el terreno, que conocen los caminos, porque son asaltadores de camino. Bueno, pues estos salteadores al final son reconocidos por su labor en la guerrilla y se les recompensa dándole un puesto dentro de los oficios de grado oficial del ejército.
Otra consecuencia muy importante fue la emancipación de las colonias americanas. Mm, la Junta, las juntas de defensa también se van a crear en los territorios de ultramar, en las provincias americanas, porque allí también se quedan sin reyes. Han sido secuestrados o no, pero bueno, piensan que han sido secuestrados. Y se dan cuenta de que la Junta de Defensa Suprema Central, no los tiene en cuenta a la hora de lo que va a ocurrir en Cádiz, que hablaremos de eso en la siguiente diapositiva. No los tiene en cuenta para lo que va a ocurrir en Cádiz. No llegan a tiempo para las convocatorias, porque los separa un océano de distancia, ¿verdad? Y claro, esta separación, esta lejanía con lo que está ocurriendo en la península provoca que se inicien los movimientos revolucionarios en las colonias. También surgen una serie de héroes y heroínas que forman parte del imaginario nacional, como son los capitanes de Daoíz, Velarde, Agustina de Aragón, entre otros muchos. Durante la ocupación francesa también se va a producir el expolio de las obras de arte españolas. José Bonaparte, en su ida, cuando huye de España, se lleva muchas obras de arte. Y bueno, además de que se robaron muchas obras de arte, se pierden piezas, obras de arte importantísimas, de manera muy absurda. Porque, por ejemplo, las obras que iban en el equipaje personal de José Bonaparte son interceptadas por el ejército inglés. Los británicos los detienen y consiguen recuperar las obras de arte. Pero Fernando VII, que no sabe reconocer el valor de esas obras de arte, o no quiere verlo, o no sé. Bueno, Fernando VII da la orden de que se lo quede Wellington. Y va entre esas obras de arte, va por ejemplo el Aguador de Sevilla, de Velázquez, que es una obra maestra de la historia del arte. Bueno, se produce el expolio de las grandes pinacotecas españolas. Y también, no nos podemos olvidar de que al finalizar la guerra, otra de sus consecuencias fue que más de 10.000 afrancesados se tuvieron que exiliar por temor a las represalias de Fernando VII. Acordaros que los españoles están divididos en dos grupos, patriotas y afrancesados. Ganan los patriotas, vuelve Fernando VII, y los francesados, que son 10.000, personajes destacados, normalmente con mucha cultura y de gran formación, deciden marcharse del país para evitar las represalias del gobierno. Eso es una pérdida tremenda en la cultura de España, en el mundo cultural, y que se va a notar muchísimo en los años posteriores. Bueno, pues durante los últimos años de la Guerra de Independencia, la Junta Suprema Central se tiene que refugiar en la ciudad de Cádiz. Porque Cádiz es una ciudad de muy fácil defensa. Es prácticamente una isla con un pequeño atolón que lo separa del resto del territorio. Entonces, aquí está Cádiz. Para defenderla de las invasiones es muy fácil porque está totalmente rodeada de agua, o casi. Una pequeña península de fácil defensa. ¿Y qué hace esta Junta Suprema Central en Cádiz? Bueno, pues convoca a las Cortes, convoca a los representantes de la nación en 1812 y deciden crear la primera Constitución española. En Cádiz se reúnen 223 diputados que representan a toda la nación y no los estamentos. Acordaros que en España, como en todas las monarquías absolutas europeas, cuando se reunían las Cortes, se reunían los tres estamentos, nobleza, clero y tercer estado. Pero ahora en Cádiz se va a reunir la nación española. Y había personas de todo tipo. Había algunas personas que tenían ideas ilustradas, otras ideas absolutas, otros eran más intermedios, tenían un poco mezcla, había nobles, había clérigos, había burgueses.
había un poco de todo, era una mezcla. Porque pensad que la Junta Suprema Central se va a ir moviendo por el territorio español huyendo de la invasión napoleónica hasta llegar a Cádiz. A Cádiz llegan los diputados que pueden llegar, porque estamos con el país entero en guerra. Y estos 223 se nombran a sí mismos representantes de la nación española. Ya hemos dicho que había ilustrados, había absolutistas, había monárquicos. Y esta labor legislativa de las Cortes de Cádiz fue fundamental, porque implicó cambios radicales en la política y la sociedad de España. ¿Qué es lo que pedían en esta Constitución de Cádiz? Una monarquía constitucional. España sigue siendo monárquica. No va a crear una república de la nada. Las Cortes de Cádiz proponen una monarquía constitucional, que el rey tenga que aceptar la Constitución, ese contrato social con los ciudadanos españoles. También piden en Cádiz la división de poderes. ¿Y cómo lo van a dividir? El Ejecutivo, el gobierno, lo va a tener el rey. Siguen siendo muy monárquicos. El legislativo, la creación de las leyes, la van a compartir el rey y las Cortes. No es del todo democrático. Y el Poder Judicial sí lo van a tener los tribunales de justicia. Bueno, es un primer intento de división de poderes. El sufragio va a ser masculino, universal, indirecto. Y luego se conceden a la nación española derechos y libertades y se va a abolir la Inquisición. El Tribunal de la Inquisición, que es un tribunal religioso que controla la moralidad de la sociedad española, que controla todo lo relativo a la religión cristiana, pues seguía existiendo desde la Edad Media. Y ahora en las Cortes de Cádiz lo van a quitar, lo van a eliminar. Fijaros, y aquí en la diapositiva recogemos los dos primeros artículos de la Constitución de Cádiz. Dicen así. Artículo 1. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Quiere decir que para los españoles de Cádiz de 1812, españoles eran todos los que habitaban los territorios españoles, tanto en la península como en América. Artículo 2. La nación española es libre e independiente y no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Quiere decir que los españoles somos españoles y no súbditos de ningún rey. Que somos españoles por haber nacido en España o por tener la ciudadanía española y no porque tengamos un rey u otro. Esto es un cambio muy importante. Así, recogen además de estos dos primeros conceptos muy importantes, el artículo 1 y el artículo 2, una serie de derechos y libertades, como puede ser la libertad de imprenta, que hasta ese momento no se podía imprimir los libros que uno quisiera, sino que tenía que pasar por una censura, por un control moral. Se va a abolir la Inquisición, que ya lo hemos mencionado, entre otros muchos derechos que se consiguen. Y bien, hasta aquí la España de 1788 a 1814. Las dudas las vemos en clase.